La copa de champán que tenía en la mano de repente dejó de pesar. Me quedé en la puerta de la cocina de casa de mi madre, viendo a Serena reírse por teléfono mientras mi madre se inclinaba sobre su hombro. Ambas miraban fijamente una pantalla que no podía ver desde donde estaba. Entonces el pulgar de Serena se movió. Un gesto casual y oí la notificación de mi propio teléfono en el bolsillo. Lo saqué. El chat familiar. El mensaje de mi madre brillaba en la parte superior. Por favor, no vengas. La familia quiere una boda sin dramas. Y debajo, inmediato y brillante como un neón, a Serena le había gustado. Mi hermana acababa de aprobar públicamente mi exclusión de un evento en el que había gastado $47,000. La cocina de repente se sintió demasiado iluminada. Podía oír el zumbido del refrigerador, el sonido lejano del televisor de mi padre en la habitación de al lado, el tintineo del brazalete de oro de Serena, el que le había comprado para su cumpleaños, contra la funda de su teléfono al dejarlo. Todo se agudizó dolorosamente mientras algo dentro de mí se quedó perfecta y peligrosamente quieto. Me llamo Valentina. Tengo 31 años y soy gestora de proyectos. Esta es la historia de cómo dejé de gestionar la vida de los demás y empecé a proteger la mía. Pero primero, necesito contarles cómo llegamos hasta aquí, 6 meses antes, cuando empezó toda esta pesadilla. Antes de contarles qué pasó después, díganme desde donde me escuchan para saber que no estoy sola. Probablemente debería explicar cómo llegamos aquí. Aunque, sinceramente, las señales siempre estuvieron ahí. Simplemente elegí no verlas. Siempre he sido la hija confiable, no la favorita. Ese título le perteneció a Serena desde que nació, pero la que resolvía problemas. Cuando mamá necesitó a alguien que coordinara los eventos de su club de lectura, le construyó un sistema de hojas de cálculo. Cuando el negocio de papá enfrentó una auditoría, pasé 3 fines de semana organizando 7 años de recibos. Cuando Serena se comprometió el año pasado, las primeras palabras que salió de su boca fueron: gracias a Dios que Valentina ayudará a planificar todo. ¿No, me ayudarás? Solo la suposición de que lo haría, porque siempre lo hacía. Durante 6 meses, me encargué de todo: depósitos para el lugar, contratos de catering, diseñadores de iluminación, arreglos florales, impresión de invitaciones. Todos los correos electrónicos de los proveedores llegaban a mi cuenta. Todos los pagos se hacían con mi tarjeta. Me decía a mí misma que era temporal, que Serena me reembolsaría después de la boda, que esto era lo que las familias hacían por las demás. Pero Serena nunca preguntó cuánto costaban las cosas. Mamá nunca cuestionó si podía permitírmelo. Y cuando sugerí amablemente dividir algunos gastos, Serena simplemente suspiró y dijo: Val, eres muy buena en esto. ¿No puedes simplemente hacer que funcione? Siempre lo haces. Esa frase debería haber sido mi advertencia. La única persona que alguna vez cuestionó esta dinámica fue mi abuela, Elena. Vivía en una pequeña cabaña detrás de la casa de mamá, el mismo lugar al que se mudó después de que muriera mi abuelo. Todos los domingos la visitaba allí, sentada en su jardín mientras ella podaba rosas y me hacía preguntas que a nadie más se le ocurría preguntar. ¿Estás feliz, Mía?, me decía, con sus manos curtidas acariciando suavemente los tallos. ¿Solo estás ocupada? Nunca supe cómo responder a eso. 2 semanas antes de ese momento en la cocina, algo cambió. Mamá anunció que quería añadir una semana de bodas, una serie de eventos previos para impresionar a los futuros suegros de Serena. Brunches, días de spa, una cena de ensayo en el club de campo. Lo presentó con naturalidad, mientras tomábamos café, como si estuviera sugiriendo un nuevo cojín. Será precioso, dijo mamá con los ojos brillantes. Muy elegante. Serena se merece sentirse especial. Hice cálculos mentales. Otros 15,000 pesos mínimo. Mamá, eso es mucho para añadir a estas alturas. El presupuesto ya está ajustado. La sonrisa de mamá se tensó. Bueno, siempre podríamos echar mano del fondo de emergencia de mamá. Ahora mismo no lo necesita. Me quedé sin aire, los ahorros de la abuela Elena, la cuenta que había creado durante décadas, protegida con fervor, destinada a emergencias médicas o por si alguna vez necesitaba atención. Y mamá quería gastarlo en mimosas y batas de spa. Para nada, dije. Serena levantó la vista de su teléfono por primera vez. Dios,
Val, ¿por qué eres tan difícil? No es como si la abuela se fuera a alguna parte. Ella está bien. Eso fue 3 días antes del mensaje de texto. 3 días antes de que me parara en la puerta de la cocina y viera a mi hermana aprobar mi borrador. No los confronté ese día. Caminé de regreso a mi auto, me senté en el asiento del conductor y abrí mi aplicación bancaria. Línea tras línea de cargos brillaban hacia mí. Local, 18.500 pesos. Catering, 12.300 pesos. Fotógrafo, 4.800 pesos. Flores, 3.200 pesos de J y música, 2.800 pesos. Invitaciones e impresión, 3.200 pesos, pastel de bodas, 2.500 pesos. Alquileres y decoración, 4.000 pesos. Los números se desdibujaron hasta que dejaron de ser gastos y comenzaron a ser evidencia. Había gastado 47.000 pesos en una boda a la que ya no estaba invitada. Esa noche, conduje hasta la cabaña de la abuela Elena. Estaba en su jardín, aunque ya casi era de noche, su pequeña figura inclinada sobre un rosal. Al verme, se enderezó lentamente, y algo en su expresión me dijo que ya lo sabía. Te enviaron ese mensaje, dijo, sin preguntar. ¿Cómo lo supiste? Porque ayer oí hablar a tu madre y a Serena. Dijeron que sería más fácil si no estabas. Más fácil disfrutar sin preocuparse por tu presencia. Su voz se quebró en la última palabra. Me hundí en el banco de su jardín. La madera aún estaba caliente por el sol de la tarde. Yo lo pagué todo, abuela. Todo. Se sentó a mi lado, tomándome la mano entre las suyas. Su piel era suave como el papel, su agarre sorprendentemente fuerte. Mía, te he visto hacer esto toda la vida. Toma y toma sin dar las gracias. También me lo he visto pasar a mí. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Pensaba que te defenderías, pero yo debería haberlo hecho antes. No es tu culpa. Y tampoco es tuya. ¿Me oyes? Su crueldad no es tu culpa. Nos quedamos allí sentados hasta que salió el sol. Cuando por fin me fui, la abuela Elena me acompañó hasta el coche y me puso algo en la palma de la mano. Una pequeña llave plateada. Esta es de mi caja fuerte, susurró. Si pasa algo, si intentan algo, solo tú confío. La cerré con los dedos. No te va a pasar nada. Lo sé porque tú te encargarás de ello. Eso fue el lunes. El miércoles ya había tomado mi decisión. El viernes, la había ejecutado. Ese viernes por la noche, me senté frente a mi portátil en la oficina de casa y comencé el proceso que lo cambiaría todo. Empecé con los proveedores. Uno por uno, abrí mi correo electrónico y busqué todos los contratos: catering, fotografía, lugar, flores, iluminación, DJ, diseñador de pasteles, impresora de invitaciones. Cada acuerdo estaba vinculado a mi nombre, mi tarjeta de crédito, mi aprobación. Redacté correos electrónicos idénticos. Debido a circunstancias imprevistas, necesito cancelar este servicio con efecto inmediato. Por favor, confirmen la recepción y el plazo de reembolso. No mencioné el drama familiar. No expliqué. Simplemente dejé de permitirlo. La empresa de catering respondió primero. Confirmó el procesamiento del reembolso menos el 10% de la tarifa de cancelación. Luego el fotógrafo. Lo siento mucho. El reembolso completo llegará en un plazo de 5 a 7 días hábiles. Luego la floristería, el lugar, el equipo de iluminación. Uno por uno, vi cómo la boda que mi familia había dado por sentado se desvanecía en la nada. No sentí satisfacción, ninguna alegría vengativa, solo una extraña calma tranquilizadora, como finalmente soltar un peso que había estado cargando durante tanto tiempo que había olvidado que no era parte de mi cuerpo. Mi teléfono vibró una vez, el chat grupal familiar. Serena, Val, ¿pueden confirmar el recuento final con el catering? Mamá quiere agregar a 2 personas más. Respondí. Tendrán que preguntárselo ustedes mismos. 3 minutos después, sonó mi teléfono. Mamá. No contesté. Volvió a llamar. Luego Serena. Luego las dos juntas, sus mensajes acumulándose en una sucesión de pánico. Valentina, ¿qué pasa? Sí. El catering dice que nuestro contrato está cancelado. Esto no tiene gracia. Llámanos ahora mismo. Bajé el teléfono y conduje hasta la cabaña de la abuela Elena,
necesitando a la única persona que entendiera lo que había hecho y por qué. Estaba preparándote cuando llegué, su pequeña cocina estaba cálida y fragante. Le conté lo que había hecho. Me escuchó sin interrumpir, con la mirada fija en la mía. Cuando terminé, dejó la taza. Bien, dijo con firmeza. Ya era hora. Se van a enfadar mucho. Deja que se enfaden. La ira es lo que siente la gente cuando pierde el control. Extendió la mano por encima de la mesa. Estoy orgullosa de ti, Mía. Por primera vez en tu vida, te elegiste a ti misma. Esa noche, de vuelta en mi apartamento, mi teléfono no paraba de sonar. Mensajes, llamadas, mensajes de voz. La voz de mi madre pasó de la confusión a la ira y a algo cercano al pánico. Valentina, tienes que arreglar esto. Estás arruinando la boda de tu hermana. ¿Cómo pudiste ser tan egoísta? ¿Egoísta? La palabra que me había controlado toda la vida. La etiqueta que usaban cada vez que dudaba, cada vez que cuestionaba, cada vez que estaba a punto de priorizar mis propias necesidades. Pero esta vez, no me convenció. Esta vez lo reconocí por lo que era. Manipulación. Llamé a una persona, Mason Hill, un abogado que me había ayudado con una disputa contractual en el trabajo. Le expliqué la situación, el mensaje no solicitado, los 47,000 pesos en cargos, el intento de mamá de acceder a los ahorros de la abuela Elena. ¿Tienes documentación?, preguntó. Todos los correos electrónicos, todos los recibos, todos los mensajes de texto. Bien. Creo que necesitamos tener una conversación formal con tu familia. Regresan de su viaje preboda en 3 días. Perfecto. Nos vemos en el aeropuerto. Revisé la agenda compartida de la familia, la que mamá mantenía obsesivamente y de la que nunca se me ocurrió quitar el acceso. Su vuelo llegó el martes por la mañana a las 9:47 a la Terminal 2. La mañana de su regreso, recogí a la abuela Elena temprano. Llegamos al aeropuerto a las 9:15, lo que nos dio tiempo a encontrarnos con Mason y ubicarnos cerca de la zona de recogida de equipajes antes de que aterrizara su vuelo. Se vistió con esmero, con su abrigo y los pendientes de perla que su abuelo le había regalado hacía 50 años. Me agarró del brazo mientras caminábamos por la terminal, con firmeza. Mason nos recibió cerca de la zona de recogida de equipajes, tranquilo y profesional. Recuerden, dijo en voz baja. Probablemente intentarán hacerlas sentir culpables. No se emocionen. Cíñanse a los hechos. La puerta de llegada se abrió. Los pasajeros salieron en tropel, arrastrando maletas, revisando sus teléfonos. Entonces los vi. Mamá salió primero, con la postura rígida por el estrés apenas contenido. Serena la siguió, con el rostro tenso. Damon, el prometido de Serena, lo seguía mirando su teléfono. Había permanecido casi en silencio durante todo el compromiso, más interesado en su teléfono que en el drama de la boda. Pero hoy, parecía genuinamente incómodo con la confrontación que se estaba desarrollando. Papá cerraba la marcha, ya desconectándose mentalmente. Mamá nos vio primero. Su expresión pasó de confusión, luego de reconocimiento, luego de frialdad. ¿Qué hacen aquí? Tenemos que hablar, dije. No tenemos que hacer nada. Serena espetó. Ya lo sabotearon todo. Mason dio un paso al frente. Buenos días. Me llamo Mason Hill. Represento a Valentina y Eleyanena en un asunto que requiere su atención inmediata. Extendió un sobre. Se trata de la explotación financiera relacionada con los gastos de la boda y el intento de acceso no autorizado a la cuenta de ahorros de la señora Elena. La cara de mamá palideció. ¿Explotación financiera? Eso es ridículo. Valentina se ofreció a ayudar. ¿Se ofreció?, preguntó Mason suavemente. ¿O asumiste? Siempre ayuda con los asuntos familiares. ¿Y fue invitada a este evento familiar en particular? Silencio. La mirada de Serena se desvió. Mason le entregó a mamá un segundo sobre. Estas son copias de los mensajes que desinvitaron a Valentina de la boda junto con la documentación de los 47,000 pesos en gastos que ella cubrió personalmente. Estamos buscando un reembolso completo más los honorarios legales. Mamá abrió el sobre, sus manos temblaban mientras leía. Su rostro cambió de ira a algo parecido al miedo. Esto podría arruinarnos financieramente. Sí, dije en voz baja.
La forma en que intentaste arruinar a la abuela Elena al tomar sus ahorros de emergencia. La abuela Elena dio un paso adelante, su voz más fuerte de lo que había escuchado en años. Le dijiste a mi nieta que no era bienvenida a un evento que ella pagó. Intentaste tomar dinero que he ahorrado toda mi vida, y lo hiciste sin vergüenza, sin dudarlo, porque nunca antes habías tenido que enfrentar las consecuencias. Madre, estás siendo dramática. No. La voz de la abuela se quebró como un látigo. Dramático es excluir a tu hija de una boda familiar. Dramático es robarle a tu propia madre. Estoy siendo honesta. Algo que esta familia no ha hecho en mucho tiempo. La gente estaba empezando a mirar. Mamá odiaba las escenas. Sus mejillas se sonrojaron. ¿Podemos hablar de esto en privado, por favor? ¿Por qué? Pregunté. ¿Para que puedas manipularme en privado como lo has hecho toda mi vida? Serena finalmente encontró su voz. ¿De verdad vas a demandarnos? ¿A tu propia familia? ¿De verdad me desinvitaste? ¿A tu propia hermana? No tenía respuesta para eso. Papá finalmente habló, con voz cansada. Val, cometimos errores, pero esto parece extremo. Papá, te sentaste allí y viste cómo me hacían esto. Siempre te sientas allí y miras. Esa es su propia clase de crueldad. Algo cruzó su rostro. Reconocimiento, tal vez. O vergüenza. Mason le entregó a Serena un sobre aparte. Este es un aviso de que a Valentina se le ha otorgado un poder notarial sobre las cuentas financieras de Elena. Cualquier intento de acceder a esos fondos sin el consentimiento escrito de Elena será procesado. Serena aferró el sobre como si fuera a morderla. No puedo creer que estés haciendo esto. No puedo creer que me haya llevado tanto tiempo. La compostura de mamá finalmente se hizo añicos. Valentina, por favor. Somos familia. Podemos resolver esto. Solo dinos qué quieres. La miré de verdad, y vi a alguien que había pasado décadas blandiendo la culpa como un arma. Alguien que me enseñó que el amor significaba sacrificio, que la familia significaba obligación. Que mi valor se medía por lo que yo proporcionaba. Quiero que entiendas algo. Dije, ya terminé. Terminé de ser tu red de seguridad. Terminé de pagar por cosas que no aprecias. Terminé de fingir que somos cercanos cuando solo me ves como un recurso. Entonces, ¿nos estás castigando? No, me estoy protegiendo. Mason entregó el último juego de papeles. Tienes 30 días para responder a estas notificaciones. Hasta que este asunto se resuelva, tienes prohibido contactar con Valentina o Elena, excepto por la vía legal. La cara de mamá se arrugó. Serena se secó los ojos, corriéndose el rímel. Damon se movió incómodo. Papá parecía más pequeño de alguna manera, como si se estuviera encogiendo. ¿Qué se supone que hagamos ahora?, susurró mamá. La miré a los ojos por última vez. Averígualo. Tal como esperabas que lo hiciera. Entonces tomé el brazo de la abuela Elena y nos alejamos. Detrás de nosotras, oí a Serena gritar, la boda es en 2 semanas. No tenemos nada. No me giré. Seguí caminando. La abuela Elena, firme a mi lado, Mason siguiéndome. Y por primera vez en mi vida, sentí que el peso de sus expectativas se me quitaba de encima. No hablamos hasta que llegamos al estacionamiento. Entonces, la abuela Elena se detuvo, se giró hacia mí y me abrazó tan fuerte que apenas podía respirar. Gracias, susurró, por defendernos a las dos. Gracias por enseñarme que podía. El acuerdo legal tardó 6 semanas en concretarse. Una vez pagado el reembolso completo y los honorarios legales, se levantó la orden de alejamiento, aunque mantuve mis límites. En las semanas siguientes, el proceso legal avanzó. Mason tenía razón. Una vez que presentamos la documentación, el abogado de mamá y Serena les aconsejó llegar a un acuerdo de inmediato. Reembolsaron los $47,000 completos más los honorarios legales. La boda se pospuso indefinidamente. Supe por mi primo Marco, hijo de la hermana de papá, quien siempre se había mantenido neutral en los dramas familiares, que finalmente celebraron una pequeña ceremonia en el ayuntamiento, solo con la familia inmediata. Serena y Damon se casaron en el ayuntamiento, solo con mamá, papá y los padres de Damon presentes. El matrimonio duró menos de un año.
Marco dijo que Damon no pudo soportar la dinámica familiar y se fue. Lo último que supo fue que el divorcio de Serena se formalizó la primavera pasada. A mí tampoco me invitaron. No me importó. Los ahorros de la abuela Elena permanecieron protegidos, bloqueados con controles que requerían 2 firmas para cualquier retiro, la suya y la mía. Lo hicimos oficial. Yo era su apoderado para la atención médica, la persona que se aseguraría de que estuviera protegida. Mamá intentó contactar una vez, 3 meses después, un correo electrónico que empezaba con un punto. He tenido tiempo de pensar y terminaba con, quizás podamos tomar un café algún día. No respondí, no por crueldad, sino porque reconocí lo que era. Otro intento de devolverme al rol que me habían asignado. Serena nunca se disculpó. Lo último que supe es que se mudó a otro estado. Papá envía mensajes de texto incómodos en días festivos. Respondo con cortesía, pero brevemente. No los odio, pero tampoco me sacrifico por ellos. Empecé como voluntaria en un centro de apoyo que ayuda a adultos mayores a proteger sus finanzas de la explotación familiar. Resulta que hay mucha gente como la abuela Elena. Personas que dedicaron su vida a construir algo solo para ver a sus familiares intentar quitárselo sin pedir permiso. Les ayudé a establecer protecciones, a navegar por los sistemas legales, a encontrar su voz. Es el primer trabajo que realmente ha sentido. La abuela Elena cumplió 82 años el mes pasado. Lo celebramos en su jardín, solos los dos, con té y el pastel de limón que hace, que nunca es lo suficientemente dulce. Me habló de su abuelo, de los primeros años de su matrimonio, de las decisiones que desearía haber tomado de otra manera. Debería haberte protegido más, dijo, de las expectativas de tu madre, del egoísmo de Serena. Me protegiste como solo podías. Me viste cuando nadie más lo hizo. Me enseñaste que yo importaba. Me apretó la mano. Siempre importaste, mamá. Solo te costó creerlo. Solía pensar que amar significaba cargar con todo por quienes decían necesitarme. Pensaba que poner límites era egoísta, que decir que no significaba fracasar. Pensaba que la familia debía sentirse como una obligación. Pero el amor verdadero, el que de verdad sana, nunca te pide que desaparezcas para que otros puedan brillar. El amor verdadero no lleva la cuenta. No exige sacrificios como prueba. No te desvincula ni espera que sigas pagando. Alejarme de mi familia no fue el final de algo roto. Fue el comienzo de algo honesto. Fue elegirme a mí misma después de toda una vida eligiendo a todos los demás. Y si hay algo que le diría a cualquiera en una situación similar, es que no le debes a nadie acceso a tu vida solo por compartir ADN. Se supone que la familia es un santuario, no una prisión. Y en el momento en que se convierte en esto último, tienes todo el derecho a alejarte. Las decisiones de mi familia no me definieron. Mis límites sí.